Expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV, iniciando esta nueva semana y con da ya la información de la convocatoria del miércoles a la sesión. Muchas comisiones se van a reunir, algunas van a estar dictaminando, otras van a seguir con su tratamiento de debates y algunas otras van a comenzar con un proceso informativo también en las próximas horas. Hay convocadas para mañana, para el miércoles antes de la sesión, para el jueves y también algunos grupos de amistad que se van a conformar el día viernes. Sesión convocada por el oficialismo, por el presidente del cuerpo del bloque, de la Cámara de Diputados del Frente de Todos, obviamente acompañado por la presidenta del cuerpo, Cecilia Moró, que habilitó también el trabajo con otros sectores de la oposición para poder llegar a esta agenda de temas. Los temas principales que se van a estar discutiendo el miércoles tienen que ver fundamentalmente con el lavado de activos, el gran tema que va a tener la mayor cantidad de oradores seguramente, y algunos otros proyectos más sanitarios, de salud y de educación. Así que vamos a estar compartiendo eso, lo que piensan los diputados, qué posibilidades hay que se vayan incorporando algunos otros proyectos, pero por ahora son alrededor de una docena de temas los que se van a estar tratando y otros que son muy formales, como el ingreso y salida de tropas. Pero también la actualidad política. Hubo elecciones en Neuquén y en Río Negro, en uno ganó el oficialismo, en otro ganó la oposición, pero todo esto va iniciando ya un proceso de debate al interior de los bloques y también porque muchos de ellos son candidatos a ocupar lugares, como por ejemplo Rolando Figueroa, diputado actualmente, pero ya gobernador electo de la provincia del Neuquén. Así que esto lo vamos a analizar también con los colegas, amigos y compañeros hoy durante el programa, y tengo la posibilidad de presentar a un nuevo integrante de la familia de Diputados TV, que es Juan Postararo. ¿Cómo andás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo y gracias por este espacio. Bueno, vamos a compartir estas horitas, así que charlaremos un poco de la actualidad parlamentaria, de lo que se espera de la sesión, y hablaremos con algunos diputados. Vamos a estar hablando con el diputado Barre, con el diputado Eber Pérez Plaza. Débora de Urieta, bienvenida, buen lunes. ¿Cómo estás, Saman? ¿Todo bien? Sí, contenta porque hay sesión y hay mucha actividad de comisiones. Sesión consensuada además, así que va a llegar a buen puerto, sí, y con el tema que a mí me interesa sobre todas las cosas, que es la reforma de la ley de lavado de activos. ¿Te preparaste unas placas para eso? Me preparé unas placas para contarles un poco por dónde pasa el proyecto y cuáles son los principales pedidos que hace Juntos por el Cambio, pero hasta ahora siguen las negociaciones. Y mañana a la mañana a las 11 se reúne en un plenario de comisiones. Ahí vamos a ver si se firman 1 o 2 dictámenes. Eso es importante porque la discusión sobre la modificación de la ley de lavado de activos viene del año pasado. Se hicieron algunas reuniones informativas y estaba incluida además en extraordinarias, pero no se pudo discutir. No hubo chances y habrá ahora la oportunidad esta semana, que seguramente, como bien adelantabas, va a tener la parte más picante, si se quiere, del debate con los idas y vueltas. Así que bueno, veremos qué sucede. Yo también creo que va a ser la que va a tener más discusión, ¿no? Porque es el tema más predominante de la agenda, una agenda que, si bien es una agenda de proyectos consensuados, todos ellos ya discutidos y todos también dictaminados, la mayoría con dictamen unánime. Bueno, veremos qué pasa ahora solamente con este de lavado de activos, porque está sin duda atravesando la agenda vinculada también a la discusión sobre la narcocriminalidad y el crimen organizado, ¿no? Exactamente. Que tiene la agenda bien centrada ahí, principalmente en Santa Fe. Exactamente, y con la mira también puesta en las criptomonedas. Es una ley que no se actualiza hace más de 11 años, así que también tiene
esta novedad, y no olvidemos que este año viene el Gafi a la Argentina, entonces la adecuación también responde un poco a los a las exigencias que tienen los organismos internacionales, por eso el apuro por parte del Poder Ejecutivo en avanzar en esta dirección. Y acordémonos que vienen también discutiéndose hace algunos años porque desde el Senado de la Nación impulsan proyectos parecidos que tienen que ver también con la declaración de activos en el exterior. Esto también es parte de del delito penal económico, del trabajo que hace el Estado para la persecución del lavado de activos y también los dineros no declarados, ¿no?, que están en cuevas fiscales. Hay un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Argentina que un poco enmarca este debate y el apuro para que se avance con este proyecto y que también se actualice una legislación de más de una década que ha permitido en cierto sentido, bueno, que sea más complicado la persecución eficaz de quienes blanquean sus capitales que son ilegales, ¿no?, que circulan por mercados ilegales. Es verdad, y aparte en un año de elecciones, sí, en un año en donde, bueno, el Ejecutivo necesita quizás dar estas señales, un año también que viene enmarcado por la agenda que, quieran o no, el FMI también impone. Claro. Así que, bueno, será uno de los temas, sobre todo fundamentales de la semana y de lo que viene, por supuesto. ¿Vos pensás de verdad que en la comisión van a hablar de algún otro tema o solo se van a centrar en las modificaciones que ya venían pidiendo? Y va a haber algún tironeo, sobre todo por los pedidos que hace Juntos por el Cambio en cuanto a la autonomía o sí, autarquía de la UIF. Así que va a haber un debate técnico. Hay que ver si eso se traslada a esto que vos comentabas antes del narcotráfico, del lavado de activos y demás, etcétera. No olvidemos que cuando se debatió la iniciativa del fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe, también se coló el tema de las SAS, de estas sociedades simplificadas que lo que plantean del oficialismo es que es una herramienta más que se utilizó para blanquear dinero proveniente del narcotráfico. Así que es probable que el tema sea por lo menos mencionado, pero entiendo que va a estar muy metido también en lo técnico porque todavía hay diferencias que, bueno, hay que ver cómo se encaminan. Los WhatsApp, como siempre decís, van a estar en llamas. Y además también habíamos comentado en algún momento cuando entrevistamos a Carlos Heller que ya el año pasado, cuando se empezó a discutir junto a la Comisión de Finanzas este proyecto, habían incorporado varias modificaciones que la había aceptado desde la UIF, justamente la Unidad de Información Financiera, porque tiene que ver con ese proceso de control de los dineros que circulan dentro de la Argentina y también a través de las exportaciones y a través también del sistema financiero. Entonces había ahí ya pedidos que había hecho Juntos por el Cambio y la oposición del peronismo de Unidad Federal que se habían empezado a incorporar, pero todavía faltaban algunos detalles más que se querían avanzar. Veremos si se llega a firmar uno o dos dictámenes. Veremos qué sucede. Uno habla de consenso, pero yo no me animaría a poner las manos en el fuego con lo que ha sucedido no hace muy poco. En el Senado, por ejemplo, parecía que eran temas de consenso, que a todos les interesaba, que era el mandato, y no hubo sesión aquella vez, así que bueno. Eso pasó el 30 de marzo pasado, exactamente, ¿no?, cuando se estaba intentando sesionar. Bueno, hubo que posponerlo una semana más, así que es verdad lo que decís, ya estamos con el panorama electoral en curso y eso genera algunas complicaciones a la hora de la discusión. Exactamente, y hay que ver también la sesión del miércoles más allá del temario, que puede estar o no consensuado el tema de las cuestiones de privilegio y demás. Ahí seguramente la campaña y demás se va a meter, así que por más que el temario nos resulte por ahí más aburrido porque no genera choques, vamos a tener algo para entretenernos mientras se lleva adelante en la previa al debate de los proyectos de ley, eso seguro. Vamos a repasar, si les parece, un poco la agenda de lo que va a ser la sesión entonces del día miércoles. Está convocada a las 11 de la mañana, un rato antes va a haber labor parlamentaria entre los principales diputados, los presidentes y autoridades de los bloques para ponerse de acuerdo con esto que decía Débora, cómo va a ser el ritmo y el funcionamiento de la sesión especial que, como recordamos, la convocó Germán Martínez. Ya se conoció el viernes, cuando nos fuimos de acá ya sabíamos que había sesión, pero los temas, si les parece, los repasamos, son los siguientes para tener bien presente qué es lo que se va a discutir. Hablábamos del proyecto de lavado de activos, que es uno de los primeros que aparece en el listado, que justamente fue la convocatoria al
a la sesión especial. Y otro proyecto también importante tiene que ver con la institucionalización de las becas Progresar, que también venía discutiéndose en la Comisión de Educación y de Presupuesto y finalmente llegó a su aprobación. Hay más proyectos, ¿les parece? ¿Los vemos las placas? No sé si las tenemos ahí o tengo que buscarlo aquí. Ah, bueno, perfecto. La agenda de actividades del Congreso. Ahí está, las comisiones que vamos a tener, que son las que vamos a tener mañana. Decíamos Comisión de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal para la modificación de la ley sobre lavado de activos, que es justamente lo que se va a estar discutiendo el día siguiente. Exactamente. Sí, no olvidemos que que ya se llevaron adelante debates en comisión, que la Comisión de Legislación Penal, que la preside María Luján Rey, en una de las oportunidades que se reunió no había convocado a su comisión. Entonces estaba en la duda de si se iba a poder finalmente o no avanzar en la firma del dictamen. Uno entiende que mañana sí finalmente se convocará. Porque cabecera de Finanzas, la Comisión de Finanzas de Aparicio, que conduce a Aparicio. Exactamente, las veces pasadas se reunió en ausencia de esa comisión, siempre se puede avanzar y demás, pero si no tenés la firma del dictamen de las 3 comisiones a las que fue girada el proyecto, nunca va a poder ser llevado al recinto. Uno intuye que si está en el temario, ya está resuelto. Ese tema por lo menos está acordado, resuelto exactamente. Esperemos, ¿no? Nunca sabemos, como recién decía Juan. Los temas pueden estar todos reconsensuados, pero en año de campaña, y en medio de la campaña y en año electoral, todo puede pasar. Todo, exactamente, lo que anticipamos. Todo puede pasar, habría que ver mañana. Esperemos que sí, esperemos Lo que más puede pasar es que haya 2 dictámenes, ¿no? En definitiva, porque en todas estas comisiones tiene mayoría el oficialismo, se firma por comisiones, pero tanto en finanzas como en legislación general y en legislación penal tienen mayorías, aunque una sea precedida por la oposición de Juntos por el Cambio. Así, debería ser quizás una mirada a la gente, sobre todo en este año electoral, y decir, bueno, a partir de ahora y con el antecedente que marcábamos, decir, bueno, si lo llevamos al temario, si al otro día nos vamos a juntar, bueno, consensuemos y hagamos posible que se desarrolle con normalidad, digamos, en el debate en el recinto. Y además el martes va a estar esta comisión, ustedes la van a poder seguir aquí por DTV, pero a las 13 horas es la convocatoria, la nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, que cambia de tema. Ya no van a estar trabajando sobre el expediente de las denuncias sobre el 2x1, el caso Muiña, sino que a las 13 horas van a estar recibiendo a una lista de invitados importantes, que son todos vinculados a la obra social, que es otro de los temas que se va a estar discutiendo. Van a estar presentes el exdirector de la obra social del Poder Judicial de la Nación, una de sus contadoras, Melissa Solano, una de las directoras médicas legistas y también peritos de la Corte Suprema. Recordemos que esto se viene desarrollando en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece que tanto el Congreso, diputados y senadores, tienen la potestad de abrirle juicio político a los otros 2 poderes, ¿no? Tanto al Ejecutivo como al Judicial, en caso de que haya denuncias por un lado y sospechas de mal funcionamiento de sus actividades o de sus funciones, ¿no? Como funcionarios públicos. Y ya llevamos 10 reuniones y esta va a ser la número 6, si no me equivoco, o 7 de la ronda de testigos. Otra jornada larga. Esta va a ser muy técnica, Re ¿no? larga va a ser esta. Sí, me imagino que sí. La anterior que estuvo Garabano fue un poco más política, un poco más llevadera, pero esta me imagino, además, que todo el funcionamiento de la obra social y demás va a tener sus vericuetos, medio técnico y demás, así que va a haber que seguirla con mucha atención. Viene uno de los auditores también de la obra social que se firmó en la acordada del Poder Judicial de el 22, la acordada 22 del 2021, y vienen también 2 trabajadoras judiciales afiliadas, damnificadas, a explicar también cómo las afecta todo este proceso, ¿no? Entiendo que, bueno, será una comisión que genera también, como decíamos, el debate entre las fuerzas. Digamos que este pedido de juicio político que se lleva también ha sido en algún momento la interfaz que no se comunicaban entre oposición y oficialismo para poder hacer lo que el pueblo espera, que es sesionar y dictaminar leyes también. Así que, claro, bueno, se incorporó como una de las cuñas donde no se ponían de acuerdo, entonces no se podía avanzar con ningún otro tema. Esperemos que, bueno, que esto
sea como decía Débora, sea técnico, que no se meta, digamos, lo electoral en esto, que se pueda avanzar, proseguir, porque, bueno, es lo que, insisto, para mí es lo que los políticos este año tendrían que, y los diputados, ¿no?, hacer, ¿no? Mirar un poquito la agenda y poder avanzar más allá y discutir, por supuesto, ¿no? Debatirlo, pero no frenar el proceso, que continúe y que, bueno. Sí, creo que la última sesión que comentamos antes en el Senado, que se cayó la sesión, donde había proyectos tan delicados como la ley Lucio, de alcohol cero y demás, no cayó muy bien en la sociedad, así que creo que hay una autocrítica por parte, y tampoco cuando acá también se cayeron sesiones y la oposición no trabaja y demás, Claro. se está como de alguna manera tratando de cuidar y de demostrar que se avanza en iniciativas, sobre todo el temario de esta semana. Tienen una serie de leyes también sociales que ciertos sectores de la sociedad están esperando con mucha ansiedad que se avance. Y además también esta cuestión de que por más que se desarrolle el juicio político, que tiene su propia instancia de desarrollo, se puede ir avanzando en otros temas, que va a ser el caso de esta semana, ¿no? No solamente proyectos que van a estar dentro de la sesión del día miércoles, sino otros proyectos que también van a estar convocándose a partir de las comisiones. Hay comisiones también el día miércoles, antes de la convocatoria a la sesión, donde se va a estar discutiendo y trabajando en función de los procesos que tienen que ver específicamente con la Comisión de Transporte, que también va a estar convocándose, y la Comisión de Seguimiento de las Normas Tributarias, que son parte de los proyectos y temas que no tienen para definir un proyecto de ley que se vaya a discutir el mismo día miércoles en la sesión, sino que son algunos de los temas que se van a empezar a discutir como posibilidad hacia adelante. La Comisión de Transporte va a estar trabajando sobre la modificación y la designación con el nombre de la Paternal Diego Armando Maradona a la estación actualmente denominada La Paternal. Son proyectos de declaración, 9:30 de la mañana, se está juntando esta comisión. También se está nombrando con el nombre Julio César Estracera al tramo de la Ruta Nacional número 9 entre Arroyo Los Cedros, en la provincia de Jujuy, justamente en el límite con la provincia de Salta, hasta el límite internacional Puente Horacio Guzmán, y también se va a estar avanzando sobre otros proyectos que tienen que ver con la Ruta Nacional 150 que atraviesa la provincia de La Rioja y San Juan, que se va a designar con el nombre de Gabriela Mistral, varios proyectos de resolución. Y a las 10 hay otra comisión también prevista, que es la de defensa del consumidor, del usuario y de la competencia, que van a estar también con invitados hablando del efecto o de la determinación o las dificultades que se dan en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia en el comercio. Todos proyectos y discusiones que, bueno, se van a ir ajustando seguramente con el horario de la sesión, porque estaban previstas antes de que se convocara. ¿Seguirán en pie? Por ahora siguen. Por ahora siguen. Del viernes a hoy por lo menos no la sacaron de la agenda. Sí, la que está suspendida es esta última, justamente que decías, la de las 10 de la mañana. Acabo de actualizar la página y ya dice suspendida. ¿Viste? La de comercio, defensa del consumidor y el usuario y la competencia, porque coincidía con la de labor parlamentaria a las 10 de la mañana. Pero el jueves sí está prevista una 10:30, que es la de análisis y seguimiento de las normas tributarias y previsionales, porque van a estar ahí convocadas por Martín Tetaz, que la conduce justamente esta comisión, algunos invitados para hablar sobre todo de la magnitud de la evasión fiscal en la Argentina como tema. Esto nunca lo vi. Van a hacer un seminario en la comisión. Vos Sí. que tenés más años que yo acá, ¿alguna vez lo viste? No, un seminario no lo vi, pero sí charlas informativas. Claro, pero te lo presentan como seminario Motivos, Causas y Magnitud de la Evasión Fiscal en Argentina, y te podés inscribir. ¡Apa! Todo. Y hay una serie de invitados, son 8 en total, especialistas en derecho tributario, contador público. No, tenés un montón de expositores, pero se usa la comisión como un seminario para hablar justamente de la evasión fiscal en la Argentina. Para aprovechar un poco el marco, ya que no le giran proyectos de ley, Claro. utilizan esa instancia para poner sobre la mesa Algunos debates. exactamente. También hay otra comisión este mismo jueves a las 11 de la mañana, que es la de Relaciones Exteriores y Culto, que está convocándose también para debatir algunos acuerdos técnicos entre Argentina y otros estados y otros gobiernos, y también algunos protocolos que tienen que ver con la vigilancia epidemiológica
económica en el Mercosur, todos proyectos que son o algunos de resolución y otros proyectos que tienen que ver con justamente instalar debates, discusiones para que luego sea el propio Congreso que tome el debate parlamentario y lo pueda transformar en ley. Parte también de lo que se escucha muchas veces en las cuestiones de privilegio, ¿no? También en el recinto, cuando se quiere trabajar sobre algún tema y no hay proyecto que esté encarnado, o hay proyectos que están demorados, entonces se ocupa también ese lugar para motivar un poco el proceso de puesta en escena o puesta en valor de algunos de los temas, ¿no? Exactamente. Así que nos vamos a divertir igual esta semana. Con o sin sesión hay varias comisiones para entretenerse de temas variados. Sí, de temas variados porque después nadie sabe muy bien cómo va a seguir, ¿no? No, eso es lo que me preocupa. Por eso aprovechemos esta semana que tenemos varias actividades porque siento que son las últimas. Después se nos viene la campaña encima. Y ahí no sé. Sí, porque vienen a partir de ahora varios procesos electorales provinciales, ¿no? Como más de la mitad de los procesos electorales se van a dar hasta antes de mitad del año, antes del inicio de julio, y eso va a dificultar un poco la posibilidad de convocar a los diputados y diputadas para que puedan sesionar. Mi luz al final del túnel es que, por ejemplo, queda por avanzar con la ley de agroindustria, que me dicen que el objetivo es convocar, que esta semana por una cuestión de agenda del presidente de la comisión, que es el radical Ricardo Burjaire, no se pudo concretar, pero es otro de los temas que está en el tintero próximo a avanzar. Así que una próxima sesión con esa y alguna que otra iniciativa vamos a tener en el corto mediano plazo. No olvidemos que es uno de los proyectos que viene pidiendo con mayor urgencia el Poder Ejecutivo por la generación de divisas que podría justamente generar este proyecto de ley que fomenta las inversiones en el sector. ¿Y vos, Juan, ves algún otro proyecto que pueda también así convocar, además de este agrobioindustrial que decía Débora, más allá del presupuesto, obvio, pero falta para septiembre, es obligatorio? Y creo que la agenda electoral va a jugar mucho y va a ser como una barrera a sortear, lamentablemente, porque en realidad si uno repasa los proyectos de índole social, por ejemplo, digamos, hay bastante todavía en carpeta, pero creo que la llegada de elecciones a nivel provincial y el calendario electoral acorta los tiempos, acorta los plazos, y eso me parece que juega un poco en contra. No veo tanta luz en el camino como ella en el final del camino. Soy un poquito más oscuro. Es una ley que vengo siguiendo, así que estoy esperando a que se avance por el otro trabajo, que sigo mucho los temas económicos, así que por eso me además minuto a minuto. Es un proyecto que le viene bien al Ejecutivo, tanto al Ejecutivo como a la oposición, como parte de su proceso de campaña en lo local, en lo territorial, juntarse con las gremiales agropecuarias, dar ese debate también sobre la inversión de los nuevos proyectos, el desarrollo de los sectores específicamente para promover la inversión y la exportación en un contexto de sequía, en un contexto donde ya está tensionada la relación con la agroindustria, sobre todo por esta situación de la exportación de granos y de las políticas para la promoción de la exportación de granos que no llega a tener la respuesta que espera el gobierno y las resistencias de los sectores empresarios. Exactamente, ¿no? De hecho en estos días se lleva adelante la implementación del dólar agro y demás, etcétera, pero bueno, este proyecto de ley... Sí, y también salió el Ministerio de Economía a denunciar que empresas no estuvieron exportando, ¿no? También como para hacer un foco, sobre todo para marcar, bueno, la discusión en torno a la especulación respecto al precio y a lo que se pueda conseguir del valor, en definitiva, del dólar. Sí, y un planteo que ya sabemos que va a ser por lo menos un sector de Juntos por el Cambio, puntualmente el PRO, tiene que ver con que se introduzca en el proyecto de ley una baja de las retenciones a la exportación. Ya sabemos que el oficialismo, el Frente de Todos, no va a avanzar en ese sentido, así que ahí la gran duda va a ser finalmente cómo se va a comportar Juntos por el Cambio, si va a firmar el dictamen con el oficialismo, seguirá con un dictamen aparte, pero lo cierto es que no van a bloquear el avance de una iniciativa que fomenta las inversiones en un sector clave y que, como vos decías, también Juntos por el Cambio aspira a ser gobierno a futuro, así que
qué mejor que fomentar las inversiones en un sector que ya sabemos genera divisas y muchas. Sí, además esa ley, en caso de aprobarse, hasta que su implementación va a pasar todo este año, o sea, se va a empezar a implementar el año que viene. Primero tiene que avanzar por el Senado, que ahí ya es otro capítulo, otro tema aparte, que a ver cuándo se reúnen, si tienen quórum y demás, etcétera, pero bueno. Otra aritmética. Exactamente, pero al margen de eso, sí, hasta que se empiezan a ver los proyectos y se empiezan a ver los frutos de las inversiones, bueno, frutos justamente en este caso podría literal ser, pasa un tiempo, así que mientras antes se avance, mejor obviamente para el próximo gobierno. Pero bueno, todavía no tiene dictamen el proyecto, todavía no se han logrado encontrar. Hace algunas semanas lograron hacer un plenario de las comisiones de Agricultura e Industria, 2 de las comisiones donde está girado este proyecto, además del presupuesto, que en general canaliza todos aquellos proyectos que tengan algún tipo de relación con lo fiscal o con la inversión desde el Estado. Pero ya nos están avisando que nuestro primer invitado está conectado y lo presentamos de esta manera. Le agradecemos al diputado Eber Pérez Plaza por esta comunicación en la tercera edición. ¿Cómo anda, diputado? Buenas tardes. Hace mucho que no conversábamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Aquí, bueno, hacíamos una reflexión sobre una ley que, si bien no está en la agenda de temas para esta semana, es una ley muy importante, que también en tu participación en las comisiones que formas parte, sos uno de los que la discute y que viene viendo el proceso de debate. Tiene que ver con el desarrollo agrobioindustrial. ¿Qué nos podés contar del proyecto en definitiva? ¿Qué posibilidades ves que se pueda aprobar pronto el proyecto, que se pueda dictaminar primero? Se habían comprometido a avanzar rápidamente con este tema. Sí, así es, y gracias por permitirnos opinar. La verdad es que nosotros estamos muy ilusionados con que esto sea una realidad. Yo en lo particular he estado hablando y dialogando con espacios de no tan solo nuestro gobierno, sino de la oposición para colaborar con este proyecto que viene impulsando Marcelo Casereto, que venimos trabajando codo a codo para que esto sea una realidad, pero no tan solo como una realidad de unos diputados que quieren contribuir con iniciativas legislativas que le den una herramienta más al sector agrobioindustrial, ¿no? Sino que tiene que ver también con incrementar, con la necesidad que tenemos nosotros de que incentivar al sector privado que siga invirtiendo, que se siga desarrollando. Yo creo que es un proyecto que, más allá que se discute y se informa, todavía no se toma la noción de lo importante que es para el sector productivo. Usted sabe que un proyecto que deduce un 30% a la inversión de ganancias, ¿no?, que usted pueda desarrollar en el campo del sector privado, es un montón de plata que el sector puede seguir reinvirtiendo para mejorar su infraestructura, para mejorar las condiciones de trabajo de sus empleadores, mejorar las condiciones medioambientales de la forma con la cual produce. Es una herramienta, más allá de que el campo tiene sus otras necesidades también, que yo no desconozco, que siempre venimos y con mucha atención estaba escuchándolas a ustedes, que una parte del sector del PRO discute las diferencias cambiarias, digamos, o los atrasos cambiarios que tenemos. Pero bueno, poco a poco yo quiero ser coherente, yo también quiero acompañar y yo también comparto estos pedidos que a veces realiza el PRO, pero bueno, también uno es realista en la situación que hoy día le toca vivir a Argentina. Nosotros tenemos varias complicaciones en la hora de las exportaciones por una cuestión de diferencias cambiarias, que naturalmente, si no existiera esta diferencia cambiaria y tuviéramos un dólar unificado al dólar billete o al dólar paralelo, naturalmente no existirían ciertas cuestiones. Pero bueno, para que esto se realice son pasos y decisiones políticas que se van tomando que tienen repercusiones, entonces se tienen que ir adaptando poco a poco y ir acompañando las necesidades económicas de nuestra República Argentina. Usted sabe que hace un tiempo atrás teníamos un dólar de 200 pesos, o el dólar oficial que está en base a los 200 contra un dólar paralelo de 370, sí, 380, y esas diferencias cambiarias dificultan mucho las posibilidades comerciales, dificultan la parte aduanera, justamente que se generan estas posibilidades de discusión de quién se redivisa, quién no se redivisa, empresas que entran en un déficit fiscal por haber trabajado netamente, porque también hay que decirlo. ¿Por qué? Y ahí permítame que eso lo explique.
porque usted naturalmente exporta y compra y va vendiendo y va teniendo diferencias, y la realidad es que se van quedando atrás los valores, ¿no?, de esta diferencia cambiaria. Por eso el dólar ahora de 300, las economías regionales, que no tampoco van a poder ingresar todos porque tienen una normativa que cumplir y una documentación que acreditar para poder ser beneficiario de poder vender dólares, vender productos con dólar de 300. Entonces no todos tampoco van a poder acceder, pero en su gran mayoría van a poder acceder, en gran parte muchos exportadores. Y bueno, va a achicar esta diferencia que estaba muy pronunciada y que ahora va a ser un poco menor. No quiere decir que sea la solución absoluta, pero sí tiene que ver con ir solucionando poco a poco de acuerdo a la realidad de nuestra República Argentina, porque naturalmente, si usted me pregunta cuál sería un escenario ideal, y que no existan dos tipos de dólar o más tipos de dólares como los que tenemos nosotros en Argentina. No es el momento. Bueno, no es el momento, tenemos que ser realistas, tenemos que pensar en todos, no tan solo en un sector, sino en cómo repercute las diferencias cambiarias en el bolsillo de cada uno de los argentinos. Entonces, poco a poco tenemos que irle acercando estas diferencias e ir tratando de que a todos les vaya bien, porque de eso se trata. El sector productivo necesita tonificarse y seguir exportando y produciendo sobre todas las cosas, para poder, mientras más produce el campo, más recauda el Estado, y con eso podemos hacerle frente a las realidades, a los compromisos que tiene nuestra República Argentina, que hay que cumplirlos. Y la única forma de hacerlo es generando trabajo, generando producción, como nosotros los argentinos lo sabemos generar y hacer, pero también hay que tratar de acompañarlos para que el sector privado tenga incentivos a poder seguir trabajando y incrementar su capacidad productiva, entendiendo también las condiciones ambientales que le ha tocado vivir en estos últimos tiempos en distintas economías. Yo le puedo contar de que en Mendoza hemos tenido piedra helada, granizo, nos ha afectado en gran sequía, casi nos ha afectado en todos lados. Entonces, la verdad que son años complejos y que nadie tiene la culpa de esto, pero sí poco a poco tenemos que ir colaborando con el sector privado para que pueda seguir haciendo lo que sabe hacer, que es trabajar y producir. Por eso tenemos que acompañarlo con la parte de la rentabilidad, pero también cuidando el bolsillo de cada uno de nuestros ciudadanos, ¿no? ¿Qué tal? Diputado Débora Urieta, lo saluda. Hablabas de los diferentes tipos de cambios, habló del dólar Malbec. ¿Qué pasó con el dólar Malbec? Mire, ya está anunciado en este gran abanico de dólar de 300, y lo absorbe, también absorbe al ajo, absorbe a gran parte de las economías regionales que han en este régimen, que la verdad que todavía falta algunas implementaciones, no todo, todavía falta un poquito más por trabajar, de los cuales yo he hecho algunas sugerencias al Ministerio de Economía para que las decisiones que se toman o los pedidos sean funcionales a la realidad de nuestras economías regionales, porque si más allá ponemos un dólar de 300 y algunas pymes van a poder acceder y otras no, bueno, tenemos que tratar de ser lo más abarcativo posible para que todos tengan este mismo beneficio y no se genere una competencia desleal por el tipo de cambio. Porque naturalmente, imagínense que la empresa que pueda acceder a un dólar de 300 no es lo mismo que la que va a poder seguir con un dólar de 200. Entonces ya tiene 100 pesos por dólar de diferencia, y que eso es muchísimo para una pyme, que lo que necesita es poder buscar un poquito de mayor rentabilidad para poder seguir trabajando y subsistiendo y entendiendo la realidad que le ha tocado pasar ahora. Porque no todo es rentabilidad. Simplemente poder acompañar y llegar a seguir produciendo, porque usted sabe que gran parte de los insumos que se utilizan en el sector agropecuario tienen un alto componente en precios en dólares. Entonces la gente productora, sin querer, o a veces que ni siquiera toca un dólar, termina pagando en dólares y dice, pero si yo vendo en pesos, ¿por qué pago en dólares? Porque gran parte de los componentes que se utilizan, fertilizantes, algún tipo de agroquímico y demás, están atados al dólar. Y por eso también, ya que estamos conversando y charlando, es importantísimo que este año podamos trabajar en el proyecto de los biofertilizantes, la promoción de los biofertilizantes. Por esta forma nosotros no tan solo salimos a cuidar el medio ambiente, sino buscamos la
la posibilidad de hacer una sustitución de importaciones de fertilizantes que somos dependientes, naturalmente, por una cuestión lógica de que tenemos que nutrir a nuestras plantas, sino que nosotros podemos incrementar la capacidad productiva de las plantas de biofertilizantes que existen en Argentina y obviamente valorizando esta actividad para generar una industria de biofertilizantes aún más, con mayor crecimiento, mayor visibilidad y sobre todas las cosas, generándole una normativa para que ellos tengan la posibilidad de expandirse y crecer y ser reconocidos como una actividad que viene a darle soluciones al campo. Generar rentabilidad, cuidar el medio ambiente y ahorro. Y sobre todas las cosas, alimentos saludables en la mesa de cada uno. Diputado. Por favor. Disculpe, Juan Postararo lo saluda. Quería hacerle una consulta, hablaba de la sequía que azota al campo este año, y quería que me diera su opinión de cómo recibió que el Banco Mundial va a desembolsar alrededor de 950 millones de dólares que apuntará a este gran problema que afronta el campo y gran parte de la Argentina. Quería saber su opinión respecto a este anuncio que hizo el ministro de Economía. No, la verdad que todo este tipo de anuncios que vienen a acompañar la problemática que hoy día tenemos instalada en nuestro sector es muy importante, porque nosotros siempre, cuando nosotros tratamos de legislar, siempre tenemos una mirada a la sustentabilidad de cada una de las cosas que proponemos y decimos, porque no tan solo tenemos que solucionar el hoy, sino que tenemos que trabajar por el mañana. El futuro es muy importante para poder seguir dándole ser predecible y poder dejar un ecosistema en condiciones para que las futuras generaciones puedan seguir haciendo lo que hoy día nosotros tenemos las posibilidades de hacer. Y si no legislamos y si no acompañamos con políticas públicas el cuidado del medio ambiente en todos sus arístides, porque no tan solo tiene que ver con el sector productivo, sino también cómo nos comportamos como ciudadanos, ¿no? Pero es muy importante. Por eso también nosotros tenemos proyectos de ley con la disminución de los basurales a cielo abierto, porque creo que es muy importante poder reducir los volúmenes de contaminación y ordenamiento de nuestros residuos. No tan solo en lugares, porque digamos, en la Argentina tiene una geografía muy importante, no tan solo en las zonas en donde la basura termina llegando a los ríos y o mares, sino que también trabajar en la disminución de los basurales a cielo abierto, por más que esté en un lugar medio desértico. La compactación de los residuos y la adecuación de los residuos hace que no se terminen distribuyendo de forma inapropiada por lluvia, viento y demás. La disposición tiene que ser protegida y cuidada, y de esa forma poco a poco vamos a ir protegiendo el cuidado del medio ambiente, como un proyecto como otro proyecto por el tema de la sustentabilidad de los biofertilizantes. Hay muchas cosas que tenemos que legislar y gestionar también, como se viene generando, para ir revertir estas situaciones que hoy día tenemos y trabajar, digamos, acompañando a las empresas que se esfuerzan e invierten en ser cada día un poquito mejores. Nosotros estamos trabajando, y si me permite contarle un anticipo de un proyecto que venimos trabajando, que van a ser 2 proyectos, pero que tienen el mismo sentido, que uno es que sea deducible de ganancia las empresas que inviertan en un desfibrilador. Un desfibrilador es un artefacto que una persona que sufre un infarto tiene la posibilidad de reanimarla o tiene un inconveniente cardíaco. Entonces, a través de RCP y un desfibrilador tenga la posibilidad de salvarle la vida a una persona. Entonces, cada emprendimiento que se desarrolle en la República Argentina tenga la posibilidad de adquirir este artefacto para la protección del entorno de trabajo y que sea 100% deducible de ganancias. Entonces, de esta forma incrementamos las posibilidades de que si alguien tiene un accidente cardiovascular en algún establecimiento, esté cerca o lejos de las urbes, tenga la posibilidad de asistir en su entorno a las personas que trabajan ahí. Y con el mismo sentido estamos trabajando para presentar también un proyecto con el mismo sentido, que es que cada empresa que invierte en la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente tenga un porcentaje deducido de ganancias también de forma anual. De esta forma le damos un incentivo. Sería a cada una de las como un empresas crédito fiscal, digamos, ambiental, como un bono verde que también promueve tanto el presidente de la Nación en los organismos internacionales. Exactamente.
Pero esto tiene que ver desde la empresa más chiquita a la más grande. Y usted sabe por qué yo les cuento de la más chiquita, porque usted me da pie. Muchas empresas a veces pueden acceder a ciertos beneficios fiscales por el ordenamiento fiscal que tienen, y muchas pymes a veces quedan rezagadas de esta situación naturalmente por ser una pyme más chiquita, por no tener antigüedad o estar en algunos casos con que le falta alguna documentación por el proceso natural de formación, o de que se han ido ordenando en el camino. Capaz que empezó una empresa muy chiquita y a medida que ha ido creciendo por distintos factores, digamos, no ha podido normalizarse en su totalidad, y eso a veces los deja excluidos. Entonces yo quiero que este proyecto de ley desde el comienzo de una empresa tenga la posibilidad de un porcentaje ser destinado a la sustentabilidad de su emprendimiento, digamos, que sea deducible de ganancia, ni más ni menos, o a través de un bono verde. Esta es la iniciativa, lo cual no quiere decir que entre todos le demos valor agregado a este proyecto y que sea una realidad para cuidar el medio ambiente, que es la casa común que tenemos todos. Pero también acompañando a las empresas que tengan un incentivo también, porque como venimos hablando, tenemos problemas en Argentina. Presiones tributarias altas, a veces nos afecta el clima, diferencias cambiarias que a veces dificultan la realidad económica de cada una de esas pymes. Digamos, entonces yo creo que es bueno tratar de darle estos incentivos, de los cuales no quiero que se malinterprete, no es una solución a nada, simplemente es una herramienta más que podemos brindarle al sector privado para buscar que cada uno de ellos elija ser sustentable en cada una de las unidades de negocio que decidan desarrollar en la República Argentina. Y nosotros, como Estado Nacional, brindarle una herramienta de crecimiento y de apoyo a cada una de las pymes que piensan en el cuidado del medio ambiente. Hablábamos hace un rato que este es un año electoral. Este año vence su mandato como diputado. ¿Tiene en mente renovar la banca o qué futuro lo espera? Mire, yo tengo 33 años y la verdad que la política la voy a llevar siempre en mi vida. Yo vivo del sector privado, trabajo en el sector público, digamos, como diputado de la Nación, y me encantaría poder seguir siéndolo, pero la verdad es que no es una decisión personal. Yo, si usted me dice, ¿vos querés seguir siendo diputado nacional? Sí, por supuesto, me encantaría, pero es una decisión que tenemos que tomar en equipo, y si hay que generar una renovación o hay que ceder el lugar para que la política siga su círculo natural, por supuesto que así va a ser. Y yo estaré donde me toque estar. Yo, naturalmente, de la política yo no me voy a ir y siempre vamos a estar aportando. Pero la verdad es que estos pasos electorales a veces nos permiten que tenemos que evaluarlo en su conjunto. No es una decisión personal, es una decisión colectiva. Yo en lo personal me encantaría poder seguir aportando iniciativas, pero bueno, lo voy a hacer hasta el último día que tenga mi banca, y en el caso de poder renovarla, por supuesto, renovar el esfuerzo y el compromiso para poder seguir generando hechos políticos en mi República Argentina. Pero naturalmente, independientemente del lugar que me toque estar, yo voy a seguir aportando, y yo de la política no me voy a ir hasta que me muera. Hablaba recién del año electoral, y nosotros antes en la previa hablábamos cómo también este año electoral a veces interfiere en el proceso legislativo, alguna sesión como pasó hace poquito en el Senado, en diputados también, esta coyuntura electoral que a veces interfiere a la hora de dar debate. ¿Cómo se ve desde adentro? ¿Qué análisis se hace desde una banca esto de no poder a lo mejor sesionar y dar proyectos como los que enunciaba usted mismo, que ayuda tanto al medio ambiente como a la sociedad, cuando se mezcla esto de la política, de los partidos y del año electoral en el medio? Soy muy crítico de esto. Muchas veces ustedes me habrán escuchado que, primero, que yo no confronto. Puedo entender las diferencias partidarias que hay, pero yo he acompañado proyectos que ha presentado Cobos, por ejemplo. He votado alcohol cero en negativo porque no lo consideraba viable, o no lo consideraba que los resultados vayan a ser positivos, pero naturalmente cuando suceden las cosas uno se adapta, y ojalá que uno esté equivocado y que el futuro nos demuestre lo contrario, ¿no? Porque el objetivo es siempre mejorar, y para mejorar hay que cambiar. Entonces, bueno, hay que intentarlo. Y han salido cosas, han ido saliendo. Yo la verdad que soy más ambicioso. Ustedes saben que soy uno de los legisladores con mayor iniciativa que ha presentado en el Congreso. Porque también tengo que decirlo, que hay proyectos que nunca nos han salido, ni siquiera lo hemos tratado. Hay algunos otros que sí. Pero nosotros nunca nos desanimamos, todo lo contrario. Contribuimos a que se vayan dando las cosas. Yo dialogo con todos los espacios políticos para
para tratar de acercar voluntades y que logremos los consensos necesarios para que esto sean realidades, porque muchas veces si seguimos con cuestiones rígidas y duras, no terminamos sesionando y lo único que estamos haciendo es dilatar situaciones necesarias que necesita nuestra República Argentina o proyectos que van a ir dando alivio, porque en general es lo único que hacemos, es generar herramientas, ¿no? Y ser predecibles. Pero la verdad que necesitamos ser un poquito más ambiciosos. Pero bueno, también hay que entender la actividad y la dinámica que tiene cada una de las provincias y que no todos los legisladores pensamos exactamente igual. Simplemente hay algunos que en vez de contribuir a nuestra República Argentina, a veces les termina dando más rédito ser opositores, pero oponerse por oponerse y perjudicar en su conjunto. Y hay otros que, bueno, seguimos intentándolo y yo no me salgo de ese esquema, de ser coherente, de ser responsable, de tratar de dar de nuestra banca lo mejor para que nuestra República Argentina le vaya bien y, por supuesto, dar quórum, sentarse, ir a las comisiones, estar. Así que para mí eso es muy importante. Yo creo que lo deberíamos hacer entre todos, pero bueno, muchas veces no todos pensamos igual. Diputado, justamente traías el tema del alcohol cero al volante, que habías votado en contra, sos uno de los 19 que votó en contra de esta iniciativa, la gran mayoría de la zona cuyana, pero finalmente el miércoles se le dio sanción definitiva al proyecto. Mendoza, ya el gobierno provincial advirtió que no va a adherirse a la normativa. ¿Cómo ves igual el debate en torno a que de alguna manera se pueda avanzar más políticamente y también socialmente a entender los riesgos que se tienen al conducir un vehículo? En este caso, bueno, con la idea del alcohol cero como una forma de diferenciar y desasociar el manejo del consumo de alcohol, pero en definitiva el debate tiene que ver con las normas, las prácticas que llevamos adelante como ciudadanos y ciudadanas y cómo también las malas decisiones o la imprudencia muchas veces llevan a que se generen situaciones indeseables como la pérdida de la vida de una persona. ¿Cómo viste el debate en el Senado y cómo pensás que se va a implementar hacia adelante pensando en esta particularidad que va a tener también Mendoza? Mire, usted sabe que naturalmente yo voté en negativo, primero aclarando esto, pero una vez que ya es ley uno lo tiene que aceptar, ¿no? Y no es que perdimos, que no hay ni ganadores ni perdedores. Políticamente le estoy hablando, ¿no? Ahora lo que sí le puedo decir es que solamente el tiempo y este archivo que quedará dando vueltas nos puede dar la razón. Y ojalá que uno esté equivocado, porque tenemos que ver el porcentaje de la baja de accidentes que vamos a tener y si valió la pena o no. Las decisiones que se toman, yo las pensamos y el voto estuvo fundado por distintos objetivos. Primero, que no considero que vaya a haber baja de siniestro, tampoco considero que 0,50 era el límite, tampoco uno hace apología de que la gente salga ebria a conducir, claro. Todo lo contrario, digamos. Pero es muy difícil en una Argentina, el asado, la cerveza y el vino en la mesa de los argentinos es algo muy importante en la vida cotidiana nuestra. Así que yo creo que puede ser un cambio que más allá de que pueda ser positivo, difícil de llevar a cabo. Más allá de que va a haber controles, de que ahí en la parte de los controles donde yo también hago hincapié, ¿por qué no controlamos 0,5? ¿Por qué? Porque es imposible controlar de forma masiva a toda la República Argentina por los costos que tiene, por los grados de alcoholímetros que hay que tener, por la expansión de la República Argentina. Pero bueno, son puntos y es como le digo, ojalá que... La historia nos dirá cómo será el futuro en relación a esto, en definitiva, con los datos contrastables, digamos, previo y post. Exacto. ¿Hubo lobby vitivinícola? Pues justamente, tanto en diputados como en Senado, la mayoría de los que votaron en contra o se abstuvieron venían de provincias como la suya. ¿Por qué? Mire, gracias por su pregunta. Yo soy un dirigente gremial empresario que viene de la Cámara de Comercio, de la FEM, que uno contribuye ahí, que he estado en el Fondo Vitivinícola. Hemos aportado en distintos espacios donde hemos participado y entendemos de estas realidades. Muchas veces es la expectativa versus la realidad. Y en esto es la expectativa versus la realidad es lo que yo le quiero dar a entender. Los accidentes van a seguir existiendo. Pero ahora, el grado de porcentaje
de alcohol en sangre que teníamos medido, nosotros lo veíamos de forma coherente, lo veíamos de una forma que lo único que hay que hacer es incrementar los controles, que hacer lo que se cumpla. Ahora, naturalmente, si en ese momento no se cumplía, el alcohol cero tampoco se va a cumplir. Pero es un punto de vista en lo personal que respeto la decisión de su mayoría y ojalá que el tiempo nos dé la razón, que nosotros estábamos equivocados. Ese es el punto de vista. Y no es que haya existido un lobby, sino que uno entiende la importancia que tiene, y esto no estoy diciendo que la gente que tomó medio vaso salga borracho, pero bueno, es nuestra cultura. Ahora, es muy difícil un sábado, un domingo, una juntada de amigos, que no vayan a tomar y que vaya a ser alcohol cero, porque es parte de nuestra cultura. Capaz que cambia, ojo, quiero ser positivo, quiero ser realista y quiero acompañar esta realidad, pero cuando yo le digo un voto negativo, no es que lo que yo pienso, más allá de que yo lo siento así, yo hice mis estudios, pregunté, me asesoré, hicimos encuestas, salimos a buscar. No es que uno pregunta, ¿está de acuerdo con que salga borracho a manejar? Claro, no. Uno no dice esas cosas. Por supuesto. Uno lo que busca es tratar de decir, no que esté contenciosa las encuestas que uno realiza, sino todo lo contrario, digamos, ser lo más responsable posible a la hora de tomar una decisión como esta. Usted sabe que en Mendoza el sector vitivinícola lo importante que es, y que Argentina tiene como bebida nacional al vino. Exacto, no solo Mendoza, hay muchas provincias que vienen desarrollando, sobre todo en las últimas 2 décadas, todo el proceso de avance del turismo vitivinícola, sobre todo, no solamente o el enoturismo, no solamente en términos de la venta de las botellas o la exportación, la comercialización en locales, sino la venta, justamente quienes van a visitar las bodegas, hacen las pruebas, hacen las degustaciones y se van con sus cajas de vinos como forma también de insertar otras marcas y otros territorios y otras cepas que no son solamente las de la región de Cuyo, que son las históricas y las marcas internacionales, ¿no? Exactamente, y por eso también tiene que ver un poquito de nuestro negativo hacia votar como votamos, ¿no? Pero si usted me pregunta cuál fue el lobby, no fue tanto el lobby, sino una cuestión de vida y lo que uno ve en su entorno y los pedidos y los miedos que a veces se generan por los cambios. Exactamente. Pero ojalá que esto sea una iniciativa que de verdad salve vidas y que no haya sido una cuestión netamente que no tenga el sentido que busca inicialmente, porque yo la verdad que no quiero que nadie sufra la pérdida de la vida por un accidente vial, porque justamente es una persona que va excedida en su porcentaje de alcohol, y ahora, bueno, tendremos en Mendoza, si no adhiere, como dijo el gobernador, y que entiendo también por una cuestión de la defensa que hace hacia el sector productivo, o que cree que esto que puede ir mejorando, la gente que circule por las rutas provinciales va a seguir con una tolerancia de 0,5. En rutas nacionales la tolerancia va a ser 0. Así que depende el lugar en donde se le hagan los controles, va a ver que van a ser bastante. Pero bueno, solamente el tiempo, es por eso le digo, y quiero ser muy respetuoso con esto, porque el sentido del proyecto es positivo y es bueno, pero la realidad, a mi criterio, no sé cómo va a ser llevado a cabo. Idealmente va a cumplir los objetivos finales. Solamente el tiempo nos va a dar la razón o nos va a decir que estábamos equivocados y ojalá que sea para el mejor de todos, ¿no? Y si hay que rever la situación, también sería bueno de que o la derogación de la ley o la modificación de la ley, por el bien de todos y sobre todo por acompañar al sector productivo y a los sectores que dependen de este tipo de actividades, como usted decía, el enoturismo, alguna degustación de las bodegas para dar a conocer sus productos, que naturalmente lo van a seguir haciendo, con algunas limitaciones o con algunas restricciones, digamos, para las personas que antes iban manejando y capaz que iban y hacían una degustación medida, y bueno, que ya naturalmente van a tener que hacer los controles de alcoholemia a la salida de las bodegas, ¿no? Y tienen que traerse unos colectivos, algunas combis para resolver los problemas de los que llevan sus autos. Va a surgir otro negocio, olvídate. Sí, seguro. Los tours. Pero también déjenme rematar y cerrar esto, que yo no creo en las prohibiciones, sí en las regulaciones.
Y yo creo que alcohol cero es una forma de prohibirnos nuestra libertad de consumo medido. Exacto. Yo no creo en la prohibición de los fuegos artificiales, por ejemplo, que hay algunos lugares que se ha llevado a cabo. Los respeto, pero no lo considero de esa forma. Yo creo que la forma correcta sería legislar en el impacto sonoro, en una regulación de tiempo o de espacio. Pero la verdad es que hay espectáculos de fuegos artificiales que son maravillosos y que promueven la parte turística y demás, y que el prohibir por prohibir lleva a que terminemos perdiendo en algunas cosas y los objetivos no se lleven a cabo. Entonces, creo en las regulaciones, no en las prohibiciones. Por eso también el sentido de este proyecto de alcohol cero lo sentía, más allá de que no es, por supuesto, una ley seca, pero lo sentía como una prohibición. Entonces también no lo veía con buenos ojos para nuestra forma de legislar. Pero, como le digo, tan solo el tiempo nos va a dar la razón o los errores. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de ETV. Lo vemos en estos días por aquí. ¿Cuándo viene para la capital? Estoy saliendo el miércoles por la mañana, bien temprano, para poder estar para la sesión. Así que muy de madrugada voy a estar llegando a Buenos Aires porque tenemos una agenda muy extensa en nuestra provincia. Espectacular. Y bueno, queremos ganarle al tiempo, así que nos vamos a ir bien temprano en el mundo. Aprovechando todos los minutos. Chao, diputado, hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Eber Pérez Plaza saludando también y despidiéndose. Larga entrevista. Temas importantes, ¿no? Obviamente agroindustrial, un tema que sería importante que se apruebe desde las expectativas de oposición y oficialismo, y también un poco, bueno, llega fin del año, ya hay algunos diputados que por ahí hagan su tránsito por aquí, no vuelvan a renovar sus bancas, y también ese gusto amargo de no poder impulsar muchos de los proyectos que presentaron. El caso de él, varios proyectos vinculados a los pequeños productores agropecuarios, principalmente a los jóvenes, ¿no? Con el primer tractor, con los créditos, con el incentivo también de las industrias. Así que, ¿les parece? Vamos a una pausa. Perfecto. ¿Venís bien? Venimos Juan? perfecto, Sobre sí. todo eso es importante. Nos vamos rápido a una pausa y volvemos en instantes nomás aquí en la tercera edición de ETV. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. La solución es la siguiente. A la ley hay que hacerle bajar el plazo de 3 años al tradicional de 2, que fue el que siempre rigió en la Argentina, salvo la época de prórroga. Eliminar la obligatoriedad del índice y que las partes acuerden lo que les dé la gana en materia de aumentos, usar el índice que quieran o ningún índice. Con eso ya estamos. Y lo otro que hay que hacer es estimular fiscalmente. La Argentina necesita inversiones, que necesita generar dólares para generar un crecimiento de mediano y largo plazo, y el sector agroindustrial es fundamental. Me gustaría que se trate rápido. Lo mismo en la ley de máquinas agrícolas para darle mayor componente nacional a la fabricación de maquinaria agrícola. Lo mismo la ley de electromovilidad o de movilidad sustentable. ETV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023
Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas, y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar, entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Segunda hora de la tercera edición de DTV, cerrando ya esta jornada donde, bueno, repasamos los temas de la sesión, repasamos también las comisiones que ustedes van a ver durante los próximos días y sobre todo fuimos hablando con diputados y diputadas a lo largo de toda la jornada sobre un poco la incidencia que ya van teniendo algunas elecciones provinciales, el inicio del calendario electoral. Hablábamos que en la provincia de Neuquén y en la provincia de Río Negro hubo elecciones, en una ganó en Río Negro el oficialismo, en la provincia de Neuquén una parte de la oposición, bueno, filo oficialismo, bueno, pero no el MPN, digamos. No. Podemos decir que es un ex MPN el que ganó las elecciones. Un vicegobernador, un ex vicegobernador. Un ex vicegobernador del MPN, Rolo Figueroa, actual diputado de aquí de la Cámara, que rompió con el MPN y se alió a una serie de partidos municipales, provinciales y el PRO y parte del radicalismo. Finalmente esa fue comunidad por comunidad, se llama el partido de Rolo Figueroa, logró imponerse y por primera vez en más de 60 años esa provincia no va a ser gobernada por el movimiento popular neuquino. Exactamente, y también teniendo en cuenta que había otro diputado que también competía por la gobernación, que no le fue muy bien, que es el diputado Pablo Servi, del radicalismo, Evolución Radical, que también estaba en la compulsa ahí entre los distintos candidatos, que eran, si no me equivoco, 5 candidatos, ¿no? Sí, quedó importante. Quinto. Cuarto quedó el candidato de Javier Milei, Guía, un ex periodista. Pero sí, era el candidato que apoya a Evolución Radical, el espacio que tiene a Martín Lustó como principal referente y también acompañado por la coalición cívica
pero bueno, no tuvo una buena performance. No tuvo una buena performance, y también decir que el nuevo gobernador electo de la provincia de Neuquén se impuso por una diferencia también exigua, ¿no? De muy poca A los diferencia. 2 puntos de diferencia salió el MPN a reconocer la derrota. Se ve que no querían que se siga ampliando la brecha, o no sé por qué, pero salieron a reconocer. Ya veían que era una tendencia irreversible. Y después también en Río Negro hubo elecciones donde el actual senador, exgobernador y futuro gobernador, Alberto Beletignek, con una alianza que también habíamos dicho que estaban entrecruzados los principales partidos políticos de la oposición y el oficialismo, se entrecruzaron de otras maneras con un sector del Frente de Todos, acompañado, representado por el actual senador Martín Doñate, que estuvo también siendo parte del armado de Beletignek con su partido Juntos Somos Río Negro, que volvió a imponerse, ahí sí ya con una diferencia importante de votos, pero bueno, refundando en algún sentido el espacio de Juntos Somos Río Negro con otros partidos de la oposición, y dentro del Frente de Todos que estaba el Movimiento Evita, con un sector del Frente de Todos que representan al ministro de Justicia, nada más y nada menos, a la hermana. Sí, ahí en Río Negro la tuvimos... intendenta Roca. Tierra. Soria. Ahí tuvimos la convivencia de también una parte del radicalismo, en este caso con la Cámpora, que también acompañaba la postulación de Alberto Beletignek, y por otro lado fue también diputado de acá de la Cámara el cipoleño Aníbal Tortorielo, por lo que sería Juntos por el Cambio, si se quiere, allí en la provincia de Río Negro, que se quedó en segundo puesto. No, diga, y otro detalle no menor, la boleta electrónica también, que, bueno... el método de votación. De votación, que también, bueno, replica acá, si se quiere, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que también es un debate que todavía no se dio, a lo mejor en profundidad, pero que resurge con esto, bueno, con la última decisión de Rodríguez Larreta de avisar o informar que los porteños votarán también con ese método. Claro, porque en Neuquén hubo votación de boleta única electrónica como método, y también se va a dar en Salta este método para las elecciones provinciales también. Sí. Y acá en Capital vamos a tener, si se quiere, las elecciones concurrentes, como se le llama, que vamos a tener un sistema híbrido. Para votar los cargos nacionales vamos a votar a través de papel, una boleta de papel, y para los cargos porteños por locales, una boleta electrónica, porque en realidad no es voto electrónico, sino boleta electrónica. Claro, son todas boletas únicas que imprimen y que tienen que ver también, porque es la misma empresa la que en definitiva presta el servicio tanto en la provincia de Salta, de Neuquén y de la ciudad de Buenos Aires. Es la misma empresa que el mismo sistema electrónico de impresión. Vos tenés una pantalla, elegís, te imprime, y eso es lo que después se recuenta, además del chip de la votación que también registró la máquina. Así que se contrasta esas informaciones, y son, bueno, parte de los debates respecto a el cambio del sistema de votación. Esta velocidad que decía vos, Débora, también, fue tomada por el propio Larreta, que tuiteó enseguida diciendo qué rápido se veían los resultados. Al toque, eso es cierto. Claro. Muy rápido, mientras que en Río Negro no sabíamos qué estaba pasando, en Neuquén ya rápidamente se conoció, incluso el MPN salió a reconocer la derrota. Y bueno, y esas discusiones que se van instalando respecto sobre todo a la fiabilidad de los sistemas de votación y a la posibilidad de algún tipo de complicación a la hora de votación. Pero estamos diciéndoles que hay sesión la semana en curso, el día miércoles a las 11 está convocada, a las 10 va a ser la labor parlamentaria, y vamos a repasar un poco los temas que están convocados. Uno tiene que ver con la contención y acompañamiento a las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/síndrome de Down para sus hijos en gestación o recién nacidos. Este es uno de los proyectos que va a tener inicio de debate, ¿no? Es un orden del día, todos son órdenes del día de la Cámara de Diputados, entiendo que son proyectos que no se van a convertir en ley esta sesión, sino que inician su proceso de debate. Uno de los proyectos es este, el otro tiene que ver con la modificación de la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, que ahora Débora en un ratito nos va a contar con detalle todo lo que se estuvo discutiendo alrededor de este proyecto, qué implica, qué cambios se le quieren incorporar, cuál es la perspectiva que se quiere dar para este tipo de discusión, que es actualizar la legislación a los estándares internacionales
de el GAFI. Justamente también se va a estar discutiendo sobre el programa Pubertad Precoz, la creación de un programa específicamente sobre esta discusión y sobre esta problemática, y nos contaba Juan que vos tenías un poco información respecto a esto. Vos también te están llamando toda la familia. A mí me están llamando, muy contentos de que apenas me llegó la convocatoria a la sesión, se las mandé y están realmente muy felices de que finalmente el tema avanzó. Se habían reunido con varios diputados de acá de la Cámara que venían trabajando en esa iniciativa. ¿Pero de qué se trata? Sí, es un proyecto que está muy solicitado, sobre todo por los familiares que tienen esta problemática. Vale aclarar que, la ley de pubertad precoz, la pubertad precoz precisamente ya está denominada como enfermedades raras en Argentina. Está reconocida, Está reconocida exactamente como una enfermedad rara. Está incluida en el PMO, que es en el Plan Médico obligatorio, pero hay una parte, digamos, de los pacientes y de los chicos y chicas que están con esta problemática que quedan fuera del PMO por diferentes circunstancias. Por ejemplo, hay muchos que están a cargo de sus abuelos, claro, y están con PAMI, por ejemplo, que no lo incorpora. La cuestión de aquellos que viven en provincias que no están incorporados. O sea que está ya, digamos, reconocido el diagnóstico como tal, pero no está creado el programa para su atención de manera universal. Exactamente, y eso es lo que busca principalmente, más allá de crear una contención, una detención precoz de esto, y crear también un ámbito y un protocolo para cómo actuar en caso de estos familiares y cómo puedan acceder. Y a dónde buscar información, ¿no? Exactamente. Se encuentran con el diagnóstico, no saben qué hacer, no saben a dónde ir. Sí. Exacto. Y por lo menos un programa que pueda darles algún recorrido posible para afrontar el diagnóstico. Que los puedan parar en su totalidad, digamos, no solamente una gran parte. Se avanzó, sí, es cierto, mucho. Todavía falta, y esto es lo que busca esta ley. Esto es uno de los proyectos que también se va a estar discutiendo. Recuerdo cuando se hizo el debate en la Comisión de Salud que preside la diputada Mónica Feim. Otro de los proyectos que también se va a estar discutiendo tiene que ver con el programa de respaldo a estudiantes de Argentina, el Progresar, la creación del programa, porque hoy es una resolución ministerial del Ministerio de Educación con respaldo del Ministerio de Economía, ¿no? La erogación de los recursos es una decisión de política administrativa y no un plan nacional como se intenta constituir ahora. También un proyecto que se aprobó hace relativamente pocos meses, en el año pasado, a partir de un debate que se dio fuertemente en la Comisión de Educación, ¿no? Luego del debate sobre trayectorias educativas, que fue muy importante durante la pandemia para ver cuál es el rol que va a tener el Estado, que tiene que tener el Estado en una transformación de la asistencia en educación, no solamente en términos de contenido, sino de seguimiento, ¿no? De los chicos y las chicas. Exactamente, sí, uno imagina que lo que se quiere es que sea una política de Estado, los programas o las becas Progresar, que no queden a discreción de los futuros gobiernos, ¿no? El otro día vos preguntabas un poco si hay alguna intencionalidad por detrás, no lo sé, pero bueno, lo cierto es eso, que no pueda venir cualquier gobierno y que dependiendo o no si quiere firmar la resolución, se implemente o no esa beca. Claro, tiene que ver con los jóvenes que están estudiando la secundaria para que no dejen sus estudios por problemas económicos y puedan por lo menos con un pequeño ingreso garantizarse el colectivo para llegar hasta la escuela o incluso para comprar algunos libros de estudio, y los que están empezando a cursar los primeros años de la universidad hasta que puedan establecerse en algún sentido también, porque llega a los 21 años de edad, y lo que se había resuelto a través del ANSES en los últimos meses del año pasado era ampliarlo a los 14 años, ¿no? Estaba hasta los 16 años, a partir de los 16 años hasta los 21, y ahora se amplió un margen mayor para que los chicos que están empezando con el proceso secundario puedan terminar sus estudios o, bueno, por lo menos tener una cierta autonomía de esos recursos para no tener dificultades de acceder mínimamente a los establecimientos. Los jubilados chochos, me imagino. Chochos siguen cobrando, bueno, una jubilación muy muy baja y se sigue usando los fondos de la ANSES para pagar otros programas como este, pero bueno. Sí, bueno, son las dos puntas de la pirámide, podríamos decir, del ciclo vital, donde en la jubilación se accede a la jubilación básica, que si bien son prestaciones muy mínimas,
tienen además garantizado los subsidios a los servicios públicos y también el acceso a los medicamentos de manera gratuita. Las juventudes, porque no son las infancias, de esta manera están también un poco respaldadas a partir de una política que lo que crea en definitiva es el programa específicamente de becas para los jóvenes y las jóvenes que se tienen que inscribir de manera voluntaria, no es automática por tener determinada edad, 14 años, de manera automática, sino que vos te tenés que inscribir y lo que busca es que cuando terminás con el proceso de la asignación universal por hijo, que asiste a tus padres para que puedas ir a la escuela, porque tenés que presentar las vacunas y los certificados de educación para recibir ese subsidio, bueno, para los propios pibes, ya cuando tienen cierta autonomía de sus padres, no esté tercerizado, ¿no? También. Ahora, lo cobran ellos mismos. No queda sector etario que no tenga acceso a algún tipo de ayuda social. Tenés desde desde los 21 hasta los 60 no tenés ninguno. Podés tener un plan social. Pero no es una asistencia de por sí, porque también tienes que tener una contraprestación. Es como sí, es verdad. Entonces, bueno, pero eso es el salario básico universal. Eso es lo que dice el debate es si tiene que ser un ingreso o un salario. Exactamente. Bueno, durante la pandemia, lo que te reconocían del Ministerio de Desarrollo Social es que la mitad de las personas que recibían el programa... ¿Cómo se llama? Me sale progresar. ¿El ATP? No, el potenciar trabajo. El potenciar trabajo no sabían si se estudiaba a trabajar y recién ahora se está afinando en ese sentido. ¿Es cierto? Claro. Por eso cuando fue la discusión y la presentación, ¿te acordás del proyecto de la renta básica universal, el salario básico universal? Natalia Saracho, la diputada nacional de la UTT, planteaba justamente esta discusión, ¿no? Que hay un sector entre los 21 cuando terminas la beca Progresar y los 60 cuando te jubilás, que no hay ninguna asistencia de base, que, bueno, si se repartiera y se distribuyera de manera más equitativa los recursos que se producen en la Argentina, toda la sociedad argentina estaría cubierta de alguna manera por la asistencia, porque, bueno, quienes tienen trabajo registrado tienen la asistencia de los hijos y las hijas a través de las asignaciones familiares y los otros niños con la UH. Claro. Pero esos son los procesos, sí. Sí, me acordé de ese mismo planteo que hacía cuando Itaí Hackman presentó el proyecto de justamente apuntar a este sector, que de hecho el de Juliana Di Tulio lo llevaba 25 años y se planteaba que queda un bache en el medio que, bueno, una parte que había saldado con el... Creo, sería interesante, acá dos puntos. La primera, qué lindo escuchar política de Estado, ¿no? Sí, la palabra, la frase política de Estado que tanta falta le hace, digamos, al país. Y la segunda, que se pueda distribuir, si bien no es automático, como decíamos, que aquellos que se inscriban, que pueda, que el programa contemple, ¿no? Todo un proceso para que caigan quien tenga que caer con un criterio claro, porque vos para y que pueda anotarte en la beca Progresar tenés que también llevar tus certificados. No es que te anotas un día y después automáticamente te la van a renovar. Cada año tenés que presentar tu certificado nuevo de estudios para poder acceder a esa beca que te permite, que además son pocos recursos, no es mucha plata, es poca. Es lo básico para que puedas seguir. Pero a lo mejor es el impulso cuando a veces aparece la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Estudio o la condición de mi familia me dice que tengo que ir a trabajar? Bueno, quizás a lo mejor ese es el puntapié o la ayuda que necesita hoy por hoy alguno de los chicos sí, sobre todo por la deserción escolar que hay, que es tan grande y que parte de la situación es que las familias no pueden sostener a los jóvenes en sus trayectorias educativas y esto es un incentivo público. Otro de los proyectos que también se va a estar discutiendo tiene que ver con un acuerdo sobre reconocimiento de títulos de grado para la educación superior en el Mercosur, que se celebró en Montevideo en el año 2018 y van a aprobar este acuerdo, que está buenísimo porque permite que todos los graduados universitarios del Mercosur puedan ir a estudiar a otros lugares y sus títulos sean válidos en cualquiera de los países del Mercosur. No tenés como que apostillarlo, no sé cómo se llamaría. Exacto, tenés que revalidarlo, exactamente. Y dos más que van a ser proyectos seguramente de poco debate. Uno es la autorización de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y las salidas fuera del territorio argentino para el programa de ejercicios entre septiembre del 23 y agosto del 24. Y la última es la aprobación como una especie monumento nacional natural, que es la especie águila arpía, que es un tipo de águila que se quiere proteger justamente porque tiene
peligro de extinción, obviamente, y es parte de una forma de garantizar que no sea tan depredada, ¿no? Que es parte de los resguardos que hacen los diputados nacionales a partir de declararlo como un monumento natural argentino. Pero decíamos que uno de los proyectos tiene que ver con el reconocimiento, un programa de asistencia a los familiares que se les diagnostica en la gestación el síndrome de Down, y queremos compartir este video de Facundo, uno de los trabajadores de la Cámara de Diputados que tiene esta condición, síndrome de Down, y que es uno también de los impulsores de lo que significa el cupo laboral para personas con discapacidad, que esta Cámara lleva adelante como uno de los programas de cumplimiento de las leyes nacionales. Me llamo Facundo Emanuel Toba. Ahora estoy trabajando en un sector que se llama Expediciones, acá en el Palacio. Y hago carretería. Traigo todos los papeleríos adentro de la cámara, adentro del anexo. Aprendí un montón de cosas. Aprendí a soltarme las cosas y también aprendí de manejarme solo. Y no sabía viajar de subte. Y ahora conozco todas las calles nuevas y ya aprendí a viajar solo. Y vengo de lunes a viernes, domingo y sábado descanso. Mis compañeros y los que están todos trabajando los quiero más que mi vida, son como mis segundos hermanos. Tengo un deseo. Que mejora la Argentina, que estamos en el país más, digamos, expectativas y que sea muy amplia. Le doy un beso a toda la familia y toda la expectativa acá en el Congreso. Un saludo a Facundo, que es uno de los trabajadores de la Cámara dentro de la política de promoción de cupo para personas con algún tipo de discapacidad. Este video se grabó en relación al 21 de marzo, Día Internacional de Visibilidad de las Personas con Síndrome de Down, hace algunos años atrás, y nos pareció una buena forma también de darle no solamente visibilidad a Facundo, a todos los trabajadores y trabajadoras de esta Cámara que tienen esta condición, sino, bueno, sobre todo poner en relieve la importancia de la inclusión laboral, ¿no? Y de la autonomía que significa para cada una de las personas acceder a un trabajo registrado, acceder a un trabajo con sus horarios, sus condiciones específicas y reconocimiento de derechos laborales, porque lo que bien contaba Facundo en el video es que le ha mejorado su calidad de vida, ¿no? La de él y de todo el entorno que también le toca vivir y conocerlo y compartir, decíamos, nos los cruzamos habitualmente. Exactamente, sí, esto que decía, aprendí las calles, claro, la rutina de ir a trabajar lo obligó de alguna manera a adaptarse, a manejarse solo y demás, que va más allá del ingreso, sino vincularse con otra gente, digo. Y por sí solo, ¿no? Sin sus padres, sin nadie que lo esté capacitando ahí o acompañando interviniendo. La independencia a la familia y no solo en lo económico también, obviamente. Siempre decimos acá que el Congreso cumple con el cupo. Uno de los pocos instituciones. Nos enteramos cuando fue la discusión de discapacidad, ¿te acordás? Que hubo cuando se aprobó, bueno, el miércoles pasado se aprobó el certificado único de discapacidad. Durante las sesiones que hubo de la comisión aquí, que fueron el año pasado, te cuento, Juan, hemos transmitido varias de las comisiones, que fueron varias veces la participación del director del Instituto Nacional de Discapacidad, Andis, que la Agencia Nacional de Discapacidad, que explicaba justamente eso, ¿no? Que estaba la ley de cupo laboral, que era ya de los 90 y que muy pocas instituciones del Estado lo Y lo bien aplicaban. que le hace a cada uno de los chicos en su propia autoestima. Porque el hecho de independizarse no solamente a lo mejor de lo laboral, sino de sentir eso, de decir, bueno, aprendí, fíjate qué detalle destaca él, aprendí las calles, que para uno quizás le yo no me las aprendía todo. Claro, que de hecho algunos no las conocen. Pero lo importante que es para este tipo, eso, cómo le cambia y cómo influye en la autoestima de cada uno de las personas que tengan esta posibilidad y que se sientan contemplados en este tipo de instituciones. Claro, y ser útiles también, ¿no? A la sociedad, no solamente, bueno, transitar la vida haciendo
lo posible para sobrevivir, sino aportando, porque cuando cualquier persona ingresa a un espacio del ámbito laboral, bueno, tiene muchas cosas que conocer y atravesar. Esto es parte también de lo que queremos poner sobre la mesa, de lo que se va a estar discutiendo el miércoles, porque está encarnado en sujetos concretos, ¿no? Las leyes tienen impacto en personas concretas, así que es también importante reconocerlo, y sobre todo, bueno, en el marco del 21 de marzo, que fue hace algunos días atrás, no tan lejano, como Día Mundial del Síndrome de Down, sobre todo para la capacitación y la puesta en común de las personas, que conozcan y sean menos racistas y menos discriminadoras, ¿no? Porque no hay que ser capacitista tampoco con las personas con síndrome de Down. Hablábamos también de la pubertad precoz, y la presidenta de esta Cámara, Cecilia Moró, también a través de sus redes sociales estuvo tuiteando, y parte de lo que hizo fue, bueno, sacarse una foto con la presencia de familiares de chicos y chicas con estas patologías, con esta situación de pubertad precoz, y sostiene justamente que es una condición que lleva a los niños y las niñas a adquirir en forma temprana características sexuales secundarias, caracteres sexuales secundarios, y además esta problemática no se reduce solo al cambio físico, sino también conduce a otras emociones y también psicológicos. Es parte de lo que dice Cecilia Moró en un largo hilo de tweets que también plantea que recibió a las madres que luchan para hacer realidad la creación de un programa de pubertad precoz, iniciativa que busca, entre otras cosas, avanzar en el acceso gratuito del diagnóstico, y también, sobre todo, las asistencias y la provisión de medicamentos, generando protocolos de atención. Y el último tuit de este hilo de la presidenta de la Cámara tiene que ver también con destacar que se fomentará la capacitación de los profesionales de la salud, y también el impulso de campañas de concientización, que espera que este miércoles el Senado le dé media sanción, ¿no? Que es un poco los puntos del proyecto. Información, sobre todo, porque creo que en este tipo de problemáticas es fundamental la información para derrumbar mitos, para que la gente deje de estigmatizar. Eso es fundamental, que se pueda difundir, informar y capacitar a los profesionales y a la sociedad toda de estas problemáticas, porque a partir de ahí, de la información, uno empieza luego a derrumbar mitos que lamentablemente hay alrededor de estas cuestiones, y que siempre sucede cuando le toca cerca a alguna persona, ahí empieza como a investigar, a encontrarse un mundo que estaba desconocido, se corre un árbol, aparece todo el bosque, y creo que eso es fundamental, no llegar a tener a alguien cercano para darse cuenta de esta problemática, de lo invisible que son algunas de estas problemáticas, sino que se empiece como sociedad todos a mirarlo, y con eso, con información, creo que es fundamental para empezar a manejarnos diferentes. Y sobre todo también la capacitación obligatoria de los médicos, ¿no? Del sistema médico para la atención, la detección temprana y la atención, porque en definitiva lo que sucede es que hay una sobrepatologización, sobre todo de las infancias, y hay otras instancias que tienen que ver con, bueno, los cuerpos son diferentes, no siempre hay que medicar permanentemente a los niños y las niñas, sino justamente como tiene que ver con características y caracteres sexuales secundarios, ir trabajando respecto, bueno, a los cambios físicos que se dan y emocionales en el contexto de la pubertad precoz, ¿no? Que ese es el acercamiento a la infancia del proceso de desarrollo hormonal que se da más en la pubertad, que se genera justamente en niños y niñas en temprana edad, en corta edad, ¿no? Sí, sinceramente yo era una problemática que desconocía totalmente hasta que se empezó a tratar acá en Diputados. Es como decís vos, si no te toca de cerca, no tenés algún conocido, un familiar, lo que fuera. Exacto. Por ahí en los colegios debe pasar lo mismo. Imagino que más de un docente no tiene idea que existe, los compañeritos y demás. Por eso estoy tan a favor de declarar el Día Mundial o Día Nacional según el tema, y cuando se ponen las luces acá en el Congreso, que es una manera de poner un tema en agenda. Parece una pavada, pero vos abrís los portales, las redes sociales y demás, y se habla del tema, y de alguna manera empezás a informarte de problemáticas que desconocías. Claro, y que tienen que ver también, me parece importante, justamente con las discusiones respecto a que muchas veces se criminaliza o se trata de banalizar el
del impacto que tiene la educación sexual integral en los colegios y parte de poder tener una perspectiva menos agresiva ante estas situaciones que son patologías médicas, en definitiva, porque son situaciones particulares que se dan en cuerpos de determinadas características de personas, no tengan la carga de la violencia simbólica que permanentemente como sociedad desarrollamos, ¿no? Por eso a veces cuando se intenta encasillar a la ESI como solo un espacio para la promoción de la disidencia sexual, bueno, también aporta para el conocimiento de los cuerpos y poder caracterizar si alguien tiene o no una pubertad precoz, ¿no? Es más complejo, como se dice. Más complejo. Claro, más complejo. Porque, y como decíamos al principio de este bloque, hay personas detrás de las leyes, o sea, no es solamente un número, una ley, y hay personas, uno repasa nada más algunos de los testimonios de familiares cuando se tratan este tipo de problemáticas o como la del síndrome de Down, que cuentan realidades que a lo mejor a uno les ajena y son muy impactantes. Las formas en que se enteran, el impacto emocional que implica, bueno, y esto ayuda a paliar esto, que estén capacitados los profesionales, no sé, en el ámbito público, los psicólogos, para generar esto, una contención en algo que en un momento crucial de la vida de una persona, o sea, que te detecten esta patología y cómo transitarlo, cómo llevarlo, porque después uno, y muchas veces sucede, aprende solo en caminar y abre y tiene que, bueno, hoy por suerte hay redes sociales y que basta con googlear grupos de y aparecen un montón de personas. Y además estás mucho más vulnerable si no tenés la información, porque te encontrás con ese diagnóstico, te encontrás con un sistema médico que siempre es expeditivo, que siempre trata de resolver las cosas como rápidamente, que no hay instancias para derivar justamente algunas patologías y te encontrás con una picadora de carne que te destruye emocionalmente también. Exactamente, ¿no? En ese sentido. Te encontrás con la problemática que nunca había llegado a tu vida. Y la burocracia. La burocracia y quizás en muchas oportunidades, y tu hijo o tu hija en el medio, que es un combo letal si no se ajusta. Y bueno, está bueno que el Estado intervenga en estas cuestiones, de un marco de contención, porque es una de las partes que también para eso está, para claro, contener la sociedad. Parte de las razones de ser de la organización del Estado y sobre todo el Congreso de la Nación como un espacio de recepción de las discusiones particulares de los sectores para, bueno, canalizarlos, incluirlos en estas instancias que son las leyes. Nos decía Juan al principio que está dentro del plan médico obligatorio el diagnóstico y la caracterización de la situación de la pubertad precoz, pero no hay un programa de asistencias que los que se busca crear ahora para las formas de intervención, ¿no? Que no sea solamente el diagnóstico y después cada uno resuelva como puede, sino que haya desde el Estado una posibilidad de dar herramientas y acceso sobre todo a los tratamientos, a los procesos de acompañamiento de estas patologías. También tenemos para compartir con ustedes la reflexión de la diputada Marcela Paso. Ella es del Frente Renovador dentro del Frente de Todos, porque una de las secciones que tiene el Diputados TV, que se emite en el programa de la primera mañana, tiene que ver con los proyectos de cada uno de los diputados. Se llama Mis Proyectos, hablan en primera persona. Ella está impulsando uno también sobre el trastorno de espectro autista, que viene hace mucho tiempo también intentando ser legislado en la Cámara de Diputados, para la creación también de un programa de atención en particular, más allá del diagnóstico, que ya también está incorporado dentro del plan médico obligatorio, pero no hay, como en este caso de la pubertad precoz, un programa de atención y de desarrollo. Así que escuchemos qué decía justamente la diputada Marcela Paso de este proyecto que ella impulsa sobre el trastorno de espectro autista. Otro de mis proyectos está referido a las personas con condiciones del espectro autista. En mi paso por el Ministerio de Transporte pude advertir las necesidades que hay de parte de los usuarios del transporte en todas sus modalidades, y hay una necesidad respecto de la prioridad que tenemos que dar a las personas o quienes tienen niños o niñas o adolescentes con condiciones del espectro autista, que en estos lugares
en donde se concentran para tomar una vía fluvial, marítima, terrestre o aérea, se encuentran en situaciones de concentración de personas, de ruidos, y donde claramente tenemos que darle una prioridad a quienes conviven con esta condición. Y es por eso que he presentado este proyecto, para que se les dé prioridad a las personas que acreditan la condición del espectro autista, pero que también vaya de la mano de la capacitación a todos aquellos y aquellas que tienen la obligación o la responsabilidad de atenderlos, a los funcionarios públicos que forman parte de las distintas modalidades de transporte, y las personas que en cada uno de estos espacios tienen que atender a los usuarios del servicio de transporte. Creo que es una manera de hacer no solo más inclusiva al servicio de transporte en general, sino también de ser empáticos y poder comprender las realidades que viven cada uno de nuestros vecinos y vecinas, para ni más ni menos que hacerles la vida un poco mejor. Bueno, este otro proyecto que todavía no ha entrado en el circuito formal de debate en la Comisión de Salud, que preside la diputada Mónica Fem del socialismo, ya que es uno de los impulsados por la diputada Mónica Paso. Vamos a ver qué sucede, Marcela Paso, perdón, vamos a ver qué sucede con estos proyectos, porque son varios los del espectro autista que vienen incorporándose aquí en la Cámara de Diputados, pero bueno, lo que sucede siempre, ¿no? Los diputados llegan con sus proyectos, hay que después construir la masa crítica para que esos proyectos se puedan impulsar. Ahí las organizaciones tienen un rol fundamental de lobby, de llamar a los diputados, de pedirles reuniones y contarles de qué se tratan los proyectos. Son esos proyectos que, como hablábamos recién, no deberían ir por un carril diferente al de la política en sí, porque nos gusta la política, por supuesto, por eso estamos donde estamos, por eso debatimos, nos gusta ver los debates que se dan, los debates de país, si se quiere, pero creo que, como recién nombrábamos, la palabra políticas públicas tendrían que incluir estas cuestiones y decir, bueno, independientemente de el debate político en sí, de desarrollo de país que queremos y que se presentan sobre la mesa, entiendo que esto debería ser también una pata de la política pública que sea transversal a los partidos. Sí, también desde la pandemia la Comisión de Salud tomó una predominancia importante y una prevalencia fundamental, porque, bueno, a partir de la necesidad de regular algunas situaciones, por ejemplo, con la compra de vacunas, con las contrataciones para la adquisición de las vacunas, volvió la agenda de temas sanitarios más a la discusión central, ¿no? También recordemos que entre el 2018 y el 2020 se discutió fuertemente también la legalización del aborto, y eso también ayudó a que el debate sobre algunos otros diagnósticos, como pubertad precoz o como algunos trastornos específicos, tomaran relevancia a partir también del impulso social de las organizaciones. Así que es parte del movimiento también que se da, ¿no?, acá en la Cámara, donde los proyectos se construyen de algún modo a partir de la participación ciudadana. Pero les decíamos que uno de los proyectos fundamentales del miércoles va a ser tratado mañana también en la Comisión de Legislación General, de Legislación Penal y de Finanzas. Tiene que ver con el lavado de activos. Y Débora, vos tenés unas placas para contarnos un poco del contexto de este debate y tener más al día de qué se trata esta iniciativa, que, como veníamos diciendo, son actualización de legislaciones pedidas por organismos internacionales que Argentina forma parte como miembro de estos consensos internacionales de legislaciones para la persecución de los lavados de activos. Exactamente, y como bien decías, este proyecto justamente es impulsado por el Poder Ejecutivo, que es una reforma de la ley, tiene un nombre bastante largo, así que me lo anoté para leérselos bien, una reforma de la Ley de Prevención y Persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Eso es lo que se va a debatir mañana en un plenario de comisiones, es modificar una iniciativa que desde hace más de 11 años
permanece intacta. ¿Y por qué el interés por parte del Ejecutivo en avanzar en esta modificación? Este año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional, el más conocido como GAFI, y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas de la entidad. Por eso esto es una iniciativa que también le importa a Juntos por el Cambio, que aspira, siempre decimos lo mismo, aspira a ser gobierno en diciembre. Entonces esta iniciativa, siendo Poder Ejecutivo en el corto o mediano plazo, te sirve ya tener el asunto saldado de alguna manera. Y como siempre decimos, esto surge también en el medio de este acuerdo de intercambio de información con los Estados Unidos. Pero vos me querías te quería decir algo porque estaba buscando que el 30 de noviembre, el último día de las sesiones ordinarias del periodo 140 del año pasado, el 2022, ya había sido la última sesión casi de la Cámara de Diputados, pero los diputados todavía pretendían seguir trabajando porque faltaba mucho, diciembre, para que se pudieran encontrar y poder discutir y bueno, finalmente no pudieron sesionar por falta de quórum, pero el 30 de noviembre hubo un plenario donde se analizó justamente esta reforma de ley que nos estabas contando, Débora, y estuvo entre algunos de los expositores Juan Carlos Otero, que es el titular de la UIF, ¿no?, de la Unidad de Información Financiera, dando detalles y aceptando varias de las modificaciones que ahora nos vas a contar. En ese momento se aceptaron algunas modificaciones, ahora lo que te voy a contar es lo que se va a plantear mañana, pero primero, algunas de las modificaciones que ya se incluyeron en el texto que se va a tratar mañana. ¿Qué pasa? La modificación incluye que se deberá informar a la UIF las operaciones de activos virtuales, incluyendo a las criptomonedas. Esto te decía antes que tiene que ver con que es una ley que ya queda vieja, avance tecnológico y demás. Obviamente no se contemplaban todos los activos virtuales, así que se modifica en este punto. También lo que se está debatiendo en comisión incluye una reforma del Código Penal, porque inflación mediante, los valores van quedando viejos, que modifica el monto mínimo punible, que en la actualidad es de 300.000 pesos. Bueno, se busca llevarlo más arriba. Pasamos a la siguiente plaquita de las principales modificaciones a la ley de lavado de activos, y es que esto es importante para los abogados, y es que son incorporados como sujetos obligados a reportar operaciones que consideren sospechosas. Lo que hace justamente, lo que yo también lo relacionaba con el proyecto de ley que impulsaba Parril, ¿te acordás del Senado? Sobre la delación premiada, cómo modificar de alguna manera para perseguir de forma más eficaz a quienes evaden el pago de impuestos y sacan del país el dinero sin declarar. Incorporaba a la figura del colaborador, ¿no? ¿Te acordás? Y acá un poco no es lo mismo, pero pone a los abogados en un lugar que antes no tenían, que es justamente tener que denunciar, ¿no? Porque conocen que hay un delito. Hasta ahora los abogados, los contadores estaban exentos de eso, la familia está exenta de esa. En esta legislación se va a incorporar esta modificación, pero también ya venían con un debate que tuvo media sanción, ¿te acordás? Ese proyecto acá, pero no llegó nunca al recinto. Tuvo media sanción el proyecto que crea ese fondo en dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y hablaba ahí de esa figura. Se hablaba de la figura del colaborador, pero para poder implementar esa figura se había redactado otro proyecto de ley. Ese proyecto de ley exactamente es el que quedó ahí planchado en el Senado. Por varias secreto fiscal era. Exactamente, por el temor que podía generar una corrida bancaria y demás, etcétera. El proyecto quedó ahí medio estancado. Y también lo que impulsa esta iniciativa es convertir a la UIF, la Unidad de Información Financiera, en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera. O sea, le dan un poco más de autonomía a la UIF. A la UIF, exactamente. Y pasamos a la siguiente plaquita, que acá viene la discusión. La discusión que vamos a ver mañana. ¿Qué propone Juntos por el Cambio? Justamente avanzar en este último punto, que es dotar de mayor independencia todavía y autonomía a la UIF de lo que establece el texto que impulsa el Poder Ejecutivo. ¿De qué manera? Modifica, por un lado, los mecanismos de selección y remoción del presidente y vicepresidente de la UIF. ¿Cómo plantea? Hoy, ¿cómo se elige el presidente y el vicepresidente de la UIF? Básicamente,
a dedo. Lo propone el Poder Ejecutivo. Es una decisión del Ejecutivo, Del digamos. Ejecutivo. Lo que propone Juntos por el Cambio es, por un lado, que se elija por concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ad hoc. O sea, que no sea elegido a dedo. Por otro lado, y si pasamos a la siguiente plaquita, que ambos, tanto presidente y vicepresidente de la UIF, puedan ser removidos de sus cargos cuando incurran en mal desempeño de sus funciones, graves negligencias, por comisión de delitos dolosos de cualquier especie o por inhabilitación física o moral. Y también, y esto para mí es lo más determinante y que es para que justamente no esté atado al Poder Ejecutivo de turno, y es que ambos cargos, tanto presidente como vicepresidente de la UIF, duren 5 años para garantizar la independencia en la elección y duración respecto del gobierno de turno. Así que estas son lo que plantea Juntos por el Cambio, entonces, aprovechar este espíritu de modificaciones que se tiene que hacer a partir de la adecuación legislativa para incorporarle esta democratización en la designación. Exactamente, digamos. sí, mayor independencia de lo que ya se plantea al establecer que es un autónomo, autárquico y demás, modificar el mecanismo a partir del cual se designa finalmente a la autoridad de la UIF. Así que vamos a ver, ahora hablando con gente de Juntos por el Cambio, lo que ellos me dicen es que están en negociaciones con el oficialismo. Todavía no hay una respuesta final de si se avanzará, se introducirá algunas de estas modificaciones, así que mañana en comisión vamos a ver si finalmente se firman 1 o 2 dictámenes y finalmente el miércoles vamos a ver cuál de los dos gana. Uno intuye que el del oficialismo. Claro. Pero bueno, como decíamos al principio del Claro. programa, en el electoral todo puede pasar. Claro, exacto, todo puede cambiar porque si bien le conviene a ambos que esto progrese y que esto avance, está también la parte, insisto, que repetimos en todo el programa, la parte electoral y política que juega y mucho este año, y aunque todo parezca de alguna manera viable en un carril que va solo, influye mucho y genera las tensiones, así que mañana va a estar también esa cintura política que, querramos o no, este año surcan todos los proyectos, sean económicos, sociales o de salud. Todo está atravesado por la coyuntura política y electoral de la Argentina. Y ahora tenemos un nuevo escenario también, que es que el Senado se modificó las mayorías. Hoy ya el oficialismo no tiene mayoría propia, no controla el Senado. Entonces muchas veces vamos a intuir que algunas negociaciones se van a llevar adelante para que cuando el proyecto llegue al Senado no se imponga la versión de Juntos por el Cambio, vuelva a diputados y se vuelva todo un proceso muy engorroso, así que negociaciones también van a tener que ver con qué va a ser la oposición en el Senado. El 31 de mayo del año pasado, ya va a cumplir casi un año, este proyecto de ley se presentó por parte del Ejecutivo Nacional porque ya se sabía que en los próximos meses va a estar aquí presente. Creo que en el mes de mayo viene justamente los representantes del GAFI a Argentina. Estuvieron participando del debate que se inició el 23 de noviembre del año pasado y siguió el 30 de noviembre con los debates en las comisiones, donde estuvieron no solamente el director ejecutivo, el responsable de la unidad de información financiera, también vinieron de la FIP, vinieron también organizaciones o organismos que intervienen, abogados especializados en la persecución de lavados de activos, y estuvieron participando y dando su parecer ante este proyecto. También lo que plantearon en definitiva es que parte del debate tiene que ver con la actualización de la normativa, pero también con, como bien decía Débora, las modificaciones de la legislación penal que ya existe respecto a la persecución, porque las multas que se tienen que imponer están desactualizadas, ¿no? Y es una de las dimensiones. Y además también porque ha cambiado el sistema de evasión financiero, se ha modificado, se va actualizando, ¿no? Y eso hace que los 3 ejes que se vinieron a plantear en estas 2 jornadas fueran una decisión también, me parece, parte de las discusiones que se dieron a más alto nivel, no solamente acá en la Cámara de Diputados, sino ya me parece que hay una intervención en el Ministerio de Economía y también del Ministerio del Interior, porque
la Argentina tiene que pasar la prueba del Gafi con una buena calificación, porque si no entra en la zona gris, que es una lista en donde se clasifican a los países que tienen menos control y menos especificidad en la persecución del lavado de activos, poniéndolo también en complicaciones a la hora de discutir algunas inversiones, ¿no?, que se tienen que desarrollar o que ponen a los países en una zona de menor calificación, ¿no? No estaríamos en condiciones de desperdiciar ningún tipo de inversión en el país, así que mejor ponerse a reglamento e ir cumpliendo con todos estos pedidos que hacen los organismos internacionales. Así que bueno, uno intuye que con 1 o 2 dictámenes la iniciativa va a llegar a buen puerto. De hecho, si no nos hubiese planteado en el temario, pero no sabemos lo que puede pasar de aquí al miércoles. Sí, no es la primera vez que hay un proyecto incluido en el temario de las sesiones que todavía no tenga dictamen, ¿no? Porque es parte de la negociación política lo que plantea las condiciones para que se den las sesiones, en definitiva, más allá de los temas que se tratan. Es fundamental también ver la parte, por ejemplo, en el proyecto de Parrilli, que implicaba, bueno, detectar estos activos para luego aplicarlos al de la deuda con el fondo. ¿Cómo es el proceso para detectarlo? Que a lo mejor hablaban mucho del objetivo y no tanto del proceso. De hecho, hemos intentado, bueno, hablar con algún que otro diputado para que nos explique eso, y ahí había también como una zona gris de decir, bueno, a ver, ¿cómo? Está bien, perfecto, como idea, como proyecto, como iniciativa, está interesante y ahora faltaría la parte de, bueno, ¿cómo llegamos a...? Claro, lo que pasa es que me parece que ahí justamente lo que tiene como posibilidad el Poder Legislativo es construir las herramientas para... concretada la persecución penal, el proceso de entender qué cosas son delito y qué cosas no, ¿no? En definitiva, o qué cosas se encuadran en cada figura que está establecida en el Código Penal. Pero también es poner sobre la mesa una situación mundial que entrecruza distintas instancias de la economía en cierto sentido, y también la forma en que se van moviendo los capitales a nivel internacional, ¿no? La fluctuación de los capitales extranjeros a través de determinados mecanismos de evasión van entrecruzando las informaciones los estados para poder limitar esos mecanismos. Por eso también hay que ir actualizando tan permanentemente las legislaciones, ¿no? Porque los mecanismos que funcionaban hace algunos años atrás van quedando viejísimos. No son los mismos que pasan ahora. Y no solamente está la evasión en relación al financiamiento del terrorismo, que en estos contextos internacionales y en el marco de los acuerdos con los otros países aparece como una de las dimensiones fundamentales, sino también cuando se debate en torno de los capitales que tienen que ver con la discusión de las economías ilegales, ¿no? Exactamente, sí. Y como decías antes, uno de los temas que surgió en estos meses tiene que ver con la evasión por parte del narcotráfico, así que fue uno de los temas que, de hecho, cuando vino aquí el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, planteó que la clave es no ir detrás de la droga, sino de los fondos, para de alguna manera poder avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Así que bueno. Sí, lo dijo Aníbal Fernández cuando vino acá, también lo planteó Cristina Fernández en una de sus últimas apariciones, diciendo si quieren luchar contra el narcotráfico, busquen dónde están los recursos económicos, que no están en los sectores vulnerables, digamos, ni en los comercializadores de la droga, sino en otros territorios mucho más protegidos, ¿no? Muchas veces en los countries. Y a lo mejor también es una manera de bajar este tipo de proyectos a la persona de calle, al ciudadano de la calle. Porque es importante. Claro, porque uno escucha esto quizás y uno piensa en el vecino común y dirá, bueno, y eso debe ser para ellos, porque ¿qué voy a andar evadiendo yo? ¿Y cómo implica a mí? ¿Por qué se gasta tanto tiempo en este tipo de debates? Bueno, lo interesante de este espacio que tenemos nosotros es tratar de desglosar y de sacarle toda esa palabra, todo ese tecnicismo que tiene a lo mejor el proyecto y decir, bueno, repercute en esto, repercute en lo que quizás decías vos, Débora, antes y bueno, el jubilado que gana tan poco y cómo es apenas una ayuda las becas. Bueno, todo eso, todo ese dinero que anda dando vuelta,
y que es ilegal, implican, si quiero o no, en la vida ciudadana, en la vida cotidiana de cada uno. Por lo pronto es plata que no pagó impuestos y que esa plata de los impuestos no pudo ser destinada a estas políticas. Así que tiene que ver un poco con eso, tal cual como lo decía Juan. Vamos a repasar de nuevo, si les parece, ahora sí, con la posibilidad de que ustedes lo puedan ver, este tuit que presentó, que publicó hace un rato nada más, 18:38 de la noche, la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moró, dice: ¿escuchaste hablar de pubertad precoz? Se pregunta y dice, posteando con una foto junto a familiares de chicos y chicas con este diagnóstico: es una condición que lleva a los niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios. También dice, esta problemática no se reduce solo a cambios físicos, también conduce a otros emocionales y psicológicos. Se la ve en el salón de presidencia, ¿no? En el salón de honor del Congreso de la Nación de la Cámara de Diputados. Otros dos tweets de este hilo de tweets de la presidenta de la Cámara. Recibí a algunas de las madres que luchan para hacer realidad la creación del programa Pubertad Precoz, iniciativa que busca, entre otras cosas, avanzar en el acceso gratuito al diagnóstico, la asistencia y la provisión de medicamentos, también generar protocolos de actuación. En otro punto establece fomentar la capacitación de los profesionales de salud y también impulsar campañas de concientización. Espero que este miércoles en Diputados AR logremos la media sanción para este proyecto, una forma también de hacer presente y visible y explicable a la sociedad de qué se trata este programa, que va a tener además seguramente una cantidad de recursos económicos que hay que destinar del presupuesto nacional para que realmente se concrete, ¿no? Sin fondos ningún programa se puede desarrollar. Queda en la nada. Exactamente. En la foto, como dicen a veces, esto lo hacen para la foto. Exactamente, así que son parte de los temas que vamos a estar discutiendo el día miércoles. Recuerden, mañana a las 11 empieza la transmisión de las comisiones, a las 13 otra de las comisiones y ya toda la actividad parlamentaria de aquí en adelante. Juan, ¿te fuiste contento? ¿Te terminaste contento el día de hoy? La pasé estupendo, perfecto, y me gustó la posibilidad de explicarle esto a la gente, ¿no? Los proyectos, cómo le impactan a ellos y explicar también esto de que detrás de cada proyecto, de cada palabrita, hay una persona esperándolo. Muchas gracias, Juan Postararo, por esta tarde aquí en Diputados TV. Gracias, Débora de Urieta. Te veo el viernes acá y mañana en los pasillos. En los pasillos del Congreso. Buena semana. Chao, quédense aquí con más Diputados TV. Hasta luego.